hablar en esta noche. No sé si ustedes tienen sus Biblias o si no, yo me anoté acá en este papelito todos los versículos, cosas de ir más rápido. Y hablando de un profeta de la Biblia, y que es conocido creo por casi todos nosotros, como es Daniel. Daniel, muy conocido siempre por el foso de los leones, siempre lo tenemos ahí, o por sus amigos que estaban en el horno de fuego, como Dios obró. Pero hay tres palabras que caracterizan a Daniel y son tres palabras muy importantes en la vida del Hijo de Dios, que es: Daniel tenía un propósito, era un hombre con propósito, un jovencito con propósito. Daniel era un hombre de oración, ¿no es cierto? Era un hombre de oración y también era un hombre de profecía, era un hombre que la palabra, el libro justamente de Daniel está dividido en dos partes. La primera parte es histórica y la segunda parte fundamentalmente son profecías, o sea que era un profeta él. Dios le hablaba, ¿no? Él tenía conexión directa, línea directa con Dios. Dios le hablaba a él y él podía transmitir al pueblo lo que Dios le decía. Y así vemos que realmente Dios lo usó delante de reyes y gente muy importante. En relación al propósito de Daniel, y para ir rápido no vamos a leer muchos versículos, Daniel fue llevado muy jovencito junto con el pueblo de Israel de Jerusalén a Babilonia. Fueron llevados cautivos, fueron llevados en ese tiempo el rey Nabucodonosor, era el que estaba reinando en Babilonia, y estos jóvenes, no les quiero ni leer la Biblia, pero me he tentado porque hay mucha gente joven. Y el rey le dijo a Arioc, se llamaba el que estaba a la par de él, que le seleccionara de esos jóvenes israelitas, y les voy a dar las características que él le dio. Las características que tenía, dice: jefe de sus eunucos era Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Fíjense las características, me hubiese gustado tener la traducción viviente, no la tengo acá. Muchachos en quienes no hubiese, primero, jefe, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, o sea, no eran cualquiera, tenían que ser descendientes del linaje real. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, difícil, ¿no? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, no hubiese falla, no hubiese efecto, de buen parecer, parecía que era un casting para un modelo, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y también que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense ustedes, esto, ¿por qué lo leo? Porque a veces uno cuando es joven dice, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a capacitar? ¿Para qué? Pero Daniel era un muchacho con propósito. Y él con 17 años ya tenía esas características. 17 años tenía cuando llegó a Babilonia, y cuando el rey seleccionó a los jóvenes estaba Daniel y había muchos otros más, pero nombra la Biblia a tres amigos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y el rey quería tanto borrarle la cultura de los israelitas que hasta les cambió el nombre. Les puso a Daniel, le puso Belsasar, y Sadrac, Mesac y Abednego les cambió a sus amigos. Y les dijo, enséñenle la cultura de los caldeos. Les quería sacar, les quería borrar de su mente lo que ellos habían aprendido. Pero él, como dijimos, era un muchacho con propósito. Cuando el rey los elige, le dice, y denle la comida mía, la comida del rey, que vaya a ellos, y lo que yo tomo, que tomen ellos. Y ellos se negaron a hacerlo. O sea que en tiempos que ellos, difíciles para ellos, porque estaban en cautiverio, ellos dijeron, no, no nos vamos a contaminar. Nosotros vamos a seguir creyendo en esas enseñanzas. ¿Cómo habrá sido la enseñanza que él tuvo? No nos habla de sus padres, nada, pero parece que pusieron un sello muy fuerte en la vida de Daniel. Porque Daniel, aún estando
fuera de su casa, él seguía teniendo. Nosotros tenemos la ley de Moisés, tenemos la enseñanza de Dios. Ahí vamos a seguir. O sea, Dios tenía un propósito. Había un hombre que se mantuvo firme, tuvo valor, tuvo fuerza interior de pronunciar palabra de Dios en medio de un tiempo de presiones y dificultades como estaban pasando. Yo pienso muchas veces las presiones, las dificultades nos sacan del propósito. ¿Ah? Nos apartan del propósito y empezamos a hacer la nuestra, porque decimos, bueno, no me fue bien con esta, capaz que no haya sido por ahí. Esperemos, porque el propósito de Dios se va a cumplir. No sé si es hoy, mañana, pasado, pero el propósito que Dios tenga para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, se va a cumplir. Se va a cumplir. Lo segundo que decíamos, que Daniel también era un hombre no solamente de propósito, sino también que era un hombre de oración. Se lo dije al comienzo, ¿no es cierto? Le costó ir al foso de los leones a causa de que él era un hombre que oraba 3 veces por día, dice la Biblia. Y lo fueron y lo acusaron delante del rey y crearon toda una historieta. Ustedes vayan y lean. Y el miércoles que viene me cuentan cómo le fue con la lectura. Son poquitos capítulos. Lean el libro de Daniel porque es una historia hermosa. Pero él no dejó de orar, permaneció en la oración. Y en relación, después decíamos que la palabra profecía estaba ligada, es lo que dijimos al comienzo. Dios le mostraba directamente a Daniel las cosas que iban a acontecer y él podía transmitir al pueblo lo que iba a suceder. Pero en esta noche, como noche de oración, yo quisiera que nos dedicáramos a ver un episodio nomás de Daniel como ese hombre de oración. El rey Nabucodonosor, que es el que hablábamos recién, había tenido un sueño. Había tenido un sueño muy complicado, ese sueño, que realmente lo había aturdido, lo había atormentado. Dice en el capítulo, en Daniel 2:1, dice que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño a Nabucodonosor a causa de lo que él había, esa visión que había tenido. Y lo peor de todo es que él no se acordaba de qué es lo que había visto. Entonces él llamó a todos los sabios, a los que habían sido enseñados junto con el grupo de Daniel y de sus amigos, los llamó al palacio. Es como que hizo una reunión de gabinete de todos sus principales y les dice, quiero que me digan qué fue lo que yo he soñado, que me interpreten el sueño. Y los sabios le dijeron, bueno, cuéntenos lo que usted ha soñado. No, ustedes díganme. Y los empezó a presionar. Y yo estaba leyendo en algunos comentarios, algunos dicen que quizás Nabucodonosor estaba como probando a los sabios, ¿no? Como que él sabía, pero quería ver qué tan sabios eran. No sé, la Biblia no lo dice, pero podría ser como no. Pero estos sabios no le pudieron decir. No hay hombre en la tierra ni dioses que puedan interpretar lo que su majestad ha soñado. Entonces, y le daban vuelta, y entonces hasta que Nabucodonosor, que no era buenito, dice, bueno, ustedes están dilatando el tiempo, están pasando el tiempo, cosa de que no lo pueden decirme a mí, no pueden decirme, entonces van a ir dilatando. Ustedes decretó pena de muerte para todos los sabios y los entendidos y los conocedores y todo. Se firmó el edicto, se pasó para ceder la orden. Daniel y sus amigos no habían estado ahí, no habían estado en esa reunión. Cuando le van a avisar a él, que él también entraba dentro de los que iba a ir a pena de muerte, dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué él se ha enojado tanto para que haga esto? Entonces el ayudante del rey le dijo lo que había pasado y dice, bueno, yo quiero pedirle que me dé tiempo, que me dé un tiempo. Y acá les quiero leer, porque en el versículo 12 dice que el rey con ira y gran enojo mandó que matasen a los sabios de Israel. Entonces, realmente se había enojado.
cuando Daniel se entera, él pide hablar con el rey y el rey realmente le da el tiempo. Dice, bueno, le va a dar el tiempo. Y yo digo, ¿para qué querrá tiempo, Daniel? ¿No? Uno puede pensar, ¿qué puede hacer él? Entonces, fíjense lo que dice la Biblia en el versículo 17. Se fue Daniel a su casa e hizo saber a sus amigos, ¿no es cierto? Nosotros decimos siempre que si dos se ponen de acuerdo en lo que pidan, ¿eh? Dios ahí actúa. Y él dice, Daniel fue a su casa, hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Fíjense que acá le dice que pidieran misericordia al Dios del cielo. Siempre cuando oramos pedimos la misericordia de Dios. Pero dice la misericordia al Dios del cielo. No están diciendo al Dios de Israel, al Dios de Jerusalén, al Dios del... Está diciendo al Dios del cielo. ¿Por qué había cambiado? Y esta expresión, Dios del cielo, dicen los comentaristas, que en los libros donde, por ejemplo, el libro de Nehemías, Esdras, que son escritos en el cautiverio, ya no estaba el templo, no estaban en el templo de Jerusalén, ese famoso templo de Salomón había sido derribado. Y entonces ya no se estaban dirigiendo al Dios que está en un lugar, al Dios de cuatro paredes, sino que está orando y clamando al Dios del cielo, el Dios que está en todos lados. Había cambiado aún en ellos esa visión de Dios. No era el Dios del encierro, el Dios que está ahí en un lugarcito nomás, sino que el Dios puede estar en todos lados. Y clamaban con la misericordia, para que pidieran la misericordia del Dios. Esta fue la expresión, ¿no es cierto?, que ellos repetían. ¿Y por qué habla de la misericordia? Siempre nos explica el pastor qué quiere decir misericordia. Ajá, que o sea, no nos trata o no recibimos de parte de Dios lo que merecemos, porque realmente muchas veces nosotros oramos y no estamos en condiciones para que Dios nos responda. Y aún así Dios responde, y responde a favor nuestro. Y esa es solamente la misericordia de Dios. Solamente la misericordia de Dios que nos vuelve a abrazar y nos vuelve a decir, acá estoy. Acá estoy. Esa oración va a ser respondida, esa oración es escuchada, pero también va a ser respondida. Eso nos anima a que realmente no nos vengamos abajo, no desfallezcamos cuando estamos en lugares estrechos, nos vemos en caminos que no veo la salida. ¿Ah? Me veo con diagnósticos que no son los que yo me esperaba, me veo en la economía que no es la que yo pensaba, trabajo todo el día y sin embargo la misericordia de Dios obra a pesar de nosotros. A pesar de nosotros Dios obra y Dios nos da nuevas oportunidades. Fíjense que este Daniel que el hecho de orar y orar y orar lo llevó a podríamos decir, a la muerte, porque le tiraron los leones. ¿Quién se salva cuando le tiran leones hambrientos? ¿Ah? Pero realmente Dios tenía un propósito. Y Daniel podría haber dicho, pero oro 3 veces por día. ¿Ah? Todo el día estoy orando, estoy clamando, estoy presentándome ante el Dios. Y mira, y esa soy yo. Señor, estamos todo el día, estamos trabajando, te estamos sirviendo, estamos. Y Dios me puede decir, ten paciencia, Cristina. Para, porque yo me voy a engrandecer a través de eso que te está doliendo, a través de eso que te está haciendo sufrir. Yo me voy a engrandecer, dice Dios. Mi nombre va a ser engrandecido y vos vas a tener la bendición. O sea que ese es el Dios misericordioso en quien nosotros confiamos. El secreto dice después que Daniel fue y oró, el secreto fue revelado a Daniel.
Entonces cuando Daniel recibe esa revelación, es como que le repite, ¿no? Le pasó la película de que le había pasado a Nabucodonosor, se la pasa ahora a Daniel. Y Daniel recibe ese sueño, recibe la revelación, no solamente el sueño, porque lo tenía que interpretar. Y él ora nuevamente, porque era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y él cuando tiene eso, en el versículo 20 dice, habló Daniel a Dios y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos, porque suyos son el poder, la sabiduría. Él muda los tiempos. ¿Qué quiere decir? Cambia los tiempos. Nosotros podemos decir, oye, este tiempo que estamos pasando es el peor de los tiempos, pero Dios puede cambiarlo. Aún de la misma muerte, dice que Abraham, cuando iba a llevar a su hijo a sacrificarlo, dice que él creía de que Dios aún de la misma muerte se lo iba a poder devolver. Entonces realmente él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. Muchas veces renegamos con los gobiernos, con el que me gobierna, sepamos que está puesto por Dios. Y Dios lo pone y lo saca cuando Él quiere. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En la otra versión dice que da conocimiento. ¿Ah? Y yo pensaba, siempre pensando en los jóvenes, cuando tengan problemas en las pruebas, estudien, pero también pidan conocimiento, que Dios lo da, Dios lo entrega para que nos pueda ir bien. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Yo me puedo poner 1000 caretas delante de ustedes y me voy sacando una tras otra. Y un día estoy de una manera y otro día de otra, pero a Dios, Él dice que está en lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, pero en Él mora la luz. Y cuando hay luz no puede haber tinieblas, no puede haber nada oculto. Entonces realmente yo los puedo engañar a ustedes, fácilmente los puedo engañar, pero para allá arriba no los puedo engañar. Que tengamos esa capacidad de ser sinceros, no solamente delante de Dios, sino delante de los hermanos, que seamos fieles a Dios, pero también, hoy orábamos a la mañana, ¿no? La importancia de la fidelidad, de cuánto nos cuesta el ser fieles, el permanecer. Hay tantos valores que estamos perdiendo, pero Dios nos los vuelve a repetir, nos los vuelve a repetir. Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, fortaleza, dice. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Y acá me llama la atención, a mí dice, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Fíjense el corazón de Daniel. Él no dice, me has dado a conocer, me has dicho todo, yo. Nos has dado a conocer el asunto. Él ahí también no soy yo solamente, son con mis compañeros, hemos orado, hemos clamado, nos has dado. Aunque la revelación la tenía Daniel, Dios le dio esa visión a Daniel, pero él dice, nos has dado. Qué hermoso, cuando realmente no hay mezquindad, hay esa generosidad en compartir lo que Dios nos da, poder edificar a otros. Entonces dice que respondió el rey, le dijo a Daniel, porque Daniel fue y le dijo de nuevo, que tenía ya la visión y la interpretación. Entonces el rey le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel le responde adelante al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y el rey habrá dicho, entonces, que Benicio no lo puede revelar. Pero le dice, fíjese, a mí esta frase a mí me desarmó. El versículo 29 dice, pero hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos, hermano. Hay un Dios en los cielos, que Él puede hacer lo imposible. Lo que nosotros no nos imaginamos, hay un Dios en los cielos que lo puede hacer y puede ser realmente eso que quizás por años hemos luchado, por años lo hemos peleado, pero si permanecemos fieles, permanecemos ahí en la oración, en el creyéndole a Dios,
Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que va a responder, va a obrar, va a actuar muy a pesar nuestro. Dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. Entonces, le revela ahí Daniel, no lo vamos a leer, el deber para ustedes, lean y estudienlo porque no es fácil ese sueño que tuvo. Entonces cuando terminó Daniel de interpretar ese sueño, esa visión, dice que el rey Nabucodonosor, dice el versículo 46, se postró sobre su rostro. Imagínense un rey de la categoría de Nabucodonosor que se postre delante de Daniel, un cautivo, venía del cautiverio, un jovencito que realmente eran prácticamente esclavos allí. Y se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel diciendo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Ahí se está engrandeciendo Dios, como le decíamos recién, ¿eh? El que se tiene que engrandecer es Dios. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces dice que el rey engrandeció a Daniel, como había prometido que el que le revelara, él le iba a dar regalos, dio muchos honores, grandes dones, y él era un cautivo que venía de otra cultura, de otra nación, venía allí a una nación extraña para él, que lo hizo gobernador. Lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y no fue solamente eso, Daniel no se quedó, ahora todo para mí, chao, yo estoy bien, estoy acomodado, voy a estar en la casa del rey, sino que miren el corazón de Daniel, miren el corazón. Dice, Daniel solicitó y obtuvo del rey que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel quedó en la corte del rey. Esos son varones. No pedía solo para él, no había egoísmo en ese corazón. No, realmente era un hombre que no solamente porque oraba, sino porque él permaneció fiel. Él vino, podría haber dicho yo, bueno, vino con 17 años a Babilonia y encontrarse así en ese estado, sin su familia, en una cultura diferente, se podría haber dedicado a cualquier cosa, ¿eh? Ya que me va a dar la comida y me va a dar el vino al rey, bueno, aprovecho y estoy todo el día borracho y no me entero, se me van las penas. Se podría entrar en depresión, pero realmente él tenía grabada la palabra que se le había enseñado. La enseñanza que se le había dado no la olvidó porque cambió de domicilio. No se le borró de su mente ni de su corazón porque estaba en otro lugar donde estaba sufriendo. Podría haber estado justificado porque estaba sufriendo. Estaban en otras condiciones. Pero él seguía orando y Dios escuchó las oraciones. Vino la recompensa y Daniel terminó de ser un cautivo, un esclavo, póngale el nombre que usted quiera, pasó a gobernar. ¿Ah? Ojalá que nosotros, hermanos, aún en medio de las pruebas, de las luchas, de las situaciones que nos toca pasar, que nosotros permanezcamos. Porque el tema no es que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, sino la permanencia, en la fidelidad a quién, a los hombres, no a Dios. El permanecer fiel a Dios, a la posición que Dios me ha dado de hijo de Dios. Yo no soy esclavo, cantábamos el domingo, no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y Él nos tiene ahí escuchando nuestras oraciones, pero no me van para nada bien. Y fíjate, cuando hablaba Rodrigo, creo no lo veo, y cuando hablaba Rodrigo la otra vez nos decía que había 2 o 3
situaciones en las cuales Dios no respondía. Y una de esas era si había pecado en nuestras vidas, ¿no? Él decía, si las cosas no te van bien, pensá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, que realmente como en este año, el principio de año, se nos hablaba mucho acerca de examinarnos, mirarnos, ¿no? ¿Cómo estoy? Que estoy creciendo en las palabras de Dios, estoy buscando lo que Dios quiere para mi vida, o estoy haciendo solamente lo que a mí me parece. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos. ¿Ah? Creo que dice, puesto delante de ti un camino de vida y un camino de muerte. Elige hoy por cuál quieres ir. Dios nos da a nosotros la elección. No nos dice, anda por este, anda por acá, anda. No, somos nosotros los que elegimos. Y el otro versículo, creo que es el Proverbio, que dice, hay caminos que al hombre, a nosotros nos parece bueno, pero que al final son caminos de muerte. Porque la mente del hombre no es la misma que la mente de Dios. Si somos varones y mujeres con propósito, tenemos que buscar el propósito que Dios tiene para mi vida y caminar por él. Pero no lo veo, pastora, veo que está todo oscuro, es como un túnel sin salida. Seguí, porque al final vas a ver la luz. Así como Daniel. Daniel estuvo casi todo el cautiverio, porque creo que hasta los 80 años estuvo allí en Babilonia, o fue cuando él falleció ya de 80 años, y el cautiverio había sido de 70, o sea que él estuvo todo el tiempo fuera de su casa paterna, digamos, de su nación, de su tierra, pero él permaneció. Y al permanecer recibió la bendición que viene de parte de Dios. Sé que no había otro como Daniel. Y me hacía acordar cuando también de José. Decía, ¿quién vamos a poner de gobernador? Si acá tenemos José que sabe todo, conoce todo, y Dios está con él. O sea que realmente que permanezcamos, que tengamos que el propósito de Dios se revele en nuestras vidas y lo podamos llevar adelante. Vamos a orar. No vamos a quemar los papelitos como habíamos dicho el miércoles pasado, porque el pastor nos dijo que había temas que todavía no están resueltos y entonces no íbamos a estar quemando. Vamos a seguir acá con los pedidos, y si se hace falta una caja más grande, habrá que hacer una caja más grande. Lástima que rompieron el baúl de los otros días. Pero ahí estaban lo que no tenía que permanecer. Pero vamos a orar. Yo les pido que se pongan de pie. Y si realmente estamos en luchas, en pruebas, en situaciones que no le vemos la salida, yo le digo, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos, que Él mira tu corazón, mira tu mente, sabe lo que te está pasando, conoce la situación que estás viviendo, conoce tu enfermedad, sabe del diagnóstico, pero hay un Dios en los cielos y Él cumplirá su propósito en mí y en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes realmente siempre algo para enseñarnos. Y gracias porque sabemos que tú siempre estás presente. Aunque no te vemos, Señor, aunque no te podemos ver, sabemos que tú estás actuando, te estás moviendo y estás actuando con misericordia para nuestro favor. Aunque no lo merecemos, Padre, vos estás obrando, estás actuando, te estás moviendo. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a realmente hacer esas Daniela de este tiempo, Señor, que podamos serte fieles a ti, a no contaminarnos con lo que este mundo nos está ofreciendo, sino que te seguiremos, Señor, iremos a la cruz. Si hemos pecado, Señor, te pedimos perdón, que ahí clavamos en la cruz cada una de nuestras faltas, nuestras culpas, aquellas cosas que hemos cometido, que va en contra de lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta noche. Oramos por cada una de las peticiones que hay en esta
esta caja, Señor. Hay muchas que ya han sido resueltas, hay muchas situaciones, milagros que hemos visto. Pedíamos por trabajo y trabajos que se han concretado, Señor, pero hay otros que estamos esperando, Señor, y seguiremos creyendo que tú vas a obrar a nuestro favor. Gracias te damos, Espíritu Santo, muévete en esta hora, muévete, el poder tuyo se manifieste en esta hora. Ore al Señor ahí donde está, lo que esté necesitando, lo que esté clamando en esta hora. El Dios de misericordia, la misericordia del Dios del cielo se manifiesta en esta noche y traerá respuesta a cada una de nuestras oraciones. Muévete, Espíritu Santo, muévete.